Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Y llevamos a Cuba en el corazón. Y le queremos recomendar, comenzando este espacio en el día de hoy, a que lean el artículo de Silvio Rodríguez que está circulando en las redes, titulado Cuba, apagón y bloqueo. Silvio es la expresión del intelectual, del poeta, del músico vertical, de alto calibre moral. Contrasta esto, y yo lo mencionaba ayer, con la actitud de Lula frente a Venezuela. Pero Maduro estaba en los BRICS y se va a pelear ese ingreso importante. Otras cositas, Carlos Pimentel con 2 funciones. Bueno, Carlos es muy capaz, claro, tiene el sello de Participación Ciudadana y USAID. Pero oigan esto sí es grave. El ex diputado Elías Báez, que fue uno de los que declaró a raíz de todo el tema de la violencia contra la mujer, que quien se casaba con una mujer tenía el derecho a violarla, que ella no quisiera. Ese troglodita lo han nombrado en la DIDA, en la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. No salió diputado, entonces le dan un premio de consolación, más que de consolación. Y ahora Abinader, su respuesta, en actitud de presión, es decir, no quieren lo que yo planteé, el paquetazo. 3 préstamos más, 650 millones de dólares. Están en eso, negociando cómo hacer las cosas. Lo que está claro es que este pueblo no va a permitir que se le afecte, que se le sacrifique más de lo que se ha sacrificado. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, o en los temas de hoy. Tenemos 3 temas relacionados con desarrollo, empobrecimiento, qué es desarrollo, en fin. Vamos. Hay reformas que son contrarreformas, que no son reformas. Y se habla de desarrollo y es una gran falacia. El neoliberalismo ha prostituido los conceptos reforma y desarrollo. Antes, en el capitalismo, se hablaba de reforma para favorecer la clase obrera, los trabajadores, el campesinado, las mujeres, los sectores empobrecidos, los jóvenes, para ampliar la democracia, los planes sociales, la economía solidaria. Fueron los tiempos del auge de la socialdemocracia, sobre todo en Europa, y de lo llamado estado del bienestar o de un capitalismo más moderado. Ahora es todo lo contrario. Se habla de reforma para tumbar las conquistas sociales, privatizar lo público y lo social, favorecer a las oligarquías capitalistas, aumentar precios, bajar el salario real, saciar la voracidad del capital extranjero, aumentar los impuestos al consumo, reducir y pervertir la democracia liberal, anular la soberanía y la autodeterminación de los pueblos,
asaltar los mercados nacionales. Fue el caso reciente del paquetazo. Y es el caso de los discursos y habladuría de Abinader antes y después del paquetazo. Ahora, derrotado el gobierno en su fracasado intento de convertir en ley su reciente paquetazo, don Abinader declaró que su gobierno, atiendan, ajustará los planes de desarrollo por el retiro de la reforma fiscal. Con lo de ajustar, él quiere decir que lo va a reducir por verse obligado a retirar del Congreso ese nefasto proyecto de ley repudiado por el pueblo. Que por cierto, Paliza dice que el pueblo no lo entendió. Lo que pasa es que el pueblo no aceptó que lo sacrificaran. Pero ¿cuál es la verdad sobre todo esto? Bueno, la verdad es que el paquetazo no es ninguna reforma, sino una contrarreforma que empobrecería aún más a los pobres y a las capas medias. Y que la gente no se tragó el cuento de que era una reforma. Tampoco era para impulsar planes de desarrollo, sino del crecimiento de las élites capitalistas, promoviendo aún más la desigualdad y provocando mayores penurias en gran parte de la sociedad. El desarrollo para los capitalistas como Abinader no tiene nada que ver con el desarrollo humano, con la dignidad de los seres humanos. Piensan como empresarios voraces. Tiene que ver con el crecimiento y la expansión de sus capitales, de sus fortunas, con el acaparamiento de la riqueza producida por los trabajadores y trabajadoras o muy presente en la naturaleza dominicana y con el incremento de sus ganancias. No es desarrollo, es crecimiento capitalista con desigualdades y deformaciones brutales. Pero además se endeudan porque se roban los fondos públicos. Se roban parte de la deuda o lo utilizan para engordar sus capitales. Parte de esos capitales lo colocan en paraísos fiscales para evadir los impuestos y entonces pagan la deuda o quieren frenar un endeudamiento insostenible, empobreciendo aún más a los más pobres. Al total de recaudaciones, los consumidores pobres dominicanos y de bajos y medianos ingresos aportan el 70%. Y cuando hay déficit, entonces el gobierno endeuda más al país o pretende que lo paguen quienes reciben escasos beneficios. Como el pueblo se resistió a pagar, vuelven a endeudarse, ahora con 650 millones más, para poner el tema en un punto más crítico, y ahí viene el Fondo Monetario Internacional a presionar, y como toda esa oposición frente al Fondo Monetario y frente a Estados Unidos se pliega, lograr un determinado acuerdo que va a perjudicar al pueblo. Son unos descarados. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.